Extraordinaria tarde, amigos de Amico. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Nosotras somos Asi y Ale. Estamos muy contentas de estar de regreso con otro tema. Y creo que el tema de hoy es un poco importante, o quizá mucho. Muy importante. Sí. Bueno, es al respecto de cuál es la responsabilidad que tenemos en el caso de los que son papás o quizá de los adultos también en general, de dar un buen ejemplo para las nuevas generaciones respecto a no detenernos por los miedos. Yo creo que es una parte, no sé si lo enfocaría únicamente a responsabilidad como papá, yo creo que como persona nos ayuda mucho, pero para mí sí fue como que un parteaguas en mi vida, porque les voy a contar la historia. Fuimos a las pirámides de Teotihuacán y yo tenía miedo de subir la pirámide del Sol, que es la más alta. Los escalones a mí se me hicieron muy incómodos, me dio miedo. Empecé a subir los primeros escalones y dije, ya no puedo, ya no voy a subir porque ya tengo miedo, me voy a regresar. Y entonces una persona muy sabia y que admiro mucho en mi vida me dijo, hija, no te puedes detener, no puedes dejar de hacer las cosas, porque en esa época yo no tenía todavía a Axel, pero me dijo, cuando tengas un hijo o cuando tengas hijos, este ejemplo les vas a dar, de tener miedo es lo que le vas a enseñar. Y pues les cuento que subí la pirámide y de ahí perdí, no sé si perdí por completo, pero ya no tengo miedo a las alturas, de la misma forma. Y aparte, cada que voy a hacer algo, me llegan esas palabras a mi mente y sí me siento siempre con el compromiso de no puedo dejar de hacerlo, no me puedo congelar, porque en efecto, no le puedo enseñar a mi hijo a tener miedo, ¿no? Y creo que ahí entramos siempre como a los clichés, que a veces pensamos que la gente valiente son aquellos que no tienen miedo. Pero sí, en efecto, yo creo que, bueno, no creo, el miedo es una situación totalmente natural, que lo sentimos todos, las cebras, es una situación instintiva de nuestro cerebro. Más bien la cosa es tener la valentía de hacer las cosas aunque sepas que tienes el miedo o tienes la sensación de miedo, ¿no? Creo que eso es realmente lo importante. Sí, digo, después de eso sientes una satisfacción muy grande, ¿no? Porque te das cuenta, en este caso cuando yo ya estaba en la cima y ves hacia abajo, pues sí es así como que, wow, lo logré, ¿no? Uh-huh. Y de ahí muchas cosas, o sea, yo sí puedo decir que muchas cosas que he logrado fue gracias a ese impulso que recibí ese día, porque sí es mucho, y no únicamente por tus hijos, ¿no? Sino que creo que como calidad de vida es muy importante, y pues obviamente sí con tus hijos, porque a raíz de eso, bueno, Axel pues no es un niño miedoso, ¿no? Sí. A lo mejor a veces también me da miedo porque digo, ay, este hombre se pasa de no de tener temerario. Ajá. Pero pues digo, al final de cuentas creo que sí son cosas fundamentales, porque si todo el tiempo estás con miedo, no disfrutas, ¿no? Sí. O sea, no vives. Y sí, como tú dices, el miedo es un instinto natural que nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de la historia, pero al final de cuentas hay muchas ocasiones en las que tenemos miedos que quizás son un poco infundados y que no nos sirven de mucho, sino al contrario, ¿no? Únicamente nos detienen. Sí, nos terminan deteniendo y aparte a veces se empiezan a acumular. Porque como tú te paralizas cuando tienes ese miedo, entonces empieza a pasar el tiempo y empiezan a darte miedo quizá otras pequeñas cosas y otras pequeñas cosas hasta que se vuelve una bola enorme de miedos. Uh-huh. Entonces, a veces sí es importante el ir enfrentándolo esto poco a poco. Y creo que dicen por ahí que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces, más cuando convivimos con gente más pequeña nosotros, creo que también es importante inspirarles a ellos el hecho de si hay que tener miedo, hay que tomar precauciones, pero hay que al final tratar de enfrentarlo o hacer lo mejor que se pueda para enfrentar las situaciones. Sí, y es que, bueno, obviamente tú también te has enfrentado a situaciones de miedo, quizá no de la parte de mamá, pero al final de cuentas tienes miedos, ¿no? Al final tu vida ha estado llena de riesgos y también quizá en algunos momentos te has enfrentado a situaciones que te ocasionan miedo, pero pues los tienes que superar, ¿no? Los has superado y por eso hoy estás en donde estás. Yo les puedo hablar y te puedo hablar desde la parte como mamá, y sí es muy pesado, es una parte muy complicada, porque obviamente un hijo, pues no quieres que le pase nada,
¿no? O sea, yo decía, pues cuando era bebé, decía, pues ojalá y así se quede, ¿no? Y nunca tenga que salir, porque pues, o sea, son muchos riesgos a los que se enfrentan. Entonces, las palabras que me dieron, pues te digo, me impulsaron a tratar de ya no ser una persona tan miedosa, pero aún así llegué a tener obviamente temores con la inseguridad, que le vaya a pasar algo. A Axel desafortunadamente en una ocasión lo asaltaron, entonces sí te conviertes en una persona como más miedosa, más ansiosa, pero también tienes que aprender a soltarlo, ¿no? Y me acuerdo mucho que una vez también Axel me dijo, dice, bueno, pues es que entonces enciérrame en una burbuja. Pues tampoco, ¿no? Entonces, desafortunadamente tenemos que aprender a dejarlos vivir. Creo que yo no lo había pensado en esta forma hasta ahorita que te escuché que dices, es que sí, obviamente tú tratas de ser un ejemplo de valentía, pero por el otro lado existe tu miedo de él tiene que enfrentar el mundo solo. Y yo creo que una de las cosas más difíciles de ser padre es cuando están pequeños, como tú dices, tú los llevas de la mano, los procuras, pero llega un momento en el que ellos empiezan a tomar sus propias decisiones y tú como padre tienes que respetarlo. Y creo que esa es de las cosas en la gente que yo he convivido más crudas que he visto como papá. Más crudas y más difíciles, porque obviamente tú crees que ya tienes experiencia, ¿no? Tú piensas que ya lo viviste y que pues tienes la capacidad para ayudarlo a que no se enfrente con los mismos problemas. Pero también creo, o creo que aprendí un poco con Axel, que pues ya no es lo mismo, porque no es tu vida, ¿no? O sea, los problemas a los que yo me enfrenté no son los con los que él se está enfrentando hoy, ¿no? Desde ninguna posición. Entonces sí es algo crudo y muy complicado. Yo creo que es lo que más trabajo nos cuesta también como papás, pero sí es, incluso yo creo que ese es otro miedo que tenemos que perder, ¿no? Y que tenemos que afrontar. ¿Y tú cómo hiciste este proceso cuando, obviamente tú sabes que él tiene que seguir con su vida, pero te enfrentas al hecho de que te da miedo de que salga, pero tienes que ser valiente? ¿Recuerdas qué fue lo que tú pensaste para decir, bueno, es su vida, él tiene que seguir y tratar de liberarlo a pesar del miedo que tú sentías? Yo creo que no, como que fue ya este proceso que yo ya llevaba, ¿no? O sea, como que un poquito de madurez de entender que era individual a mí, ¿no? Que aunque yo hubiera querido que todo el tiempo estuviera pegado a mí, dormido en mi pancita, pues desafortunadamente ya no cabía, ¿no? Entonces, eso y que él también es una persona como muy independiente, pues me dio también esa seguridad cuando él me dijo, o sea, ya crecí, ¿no? Tengo que seguir y pues sí, no me quedó más que decir, pues sí, o estoy con él acompañándolo en su proceso de crecimiento o de todas formas va a seguir creciendo y yo voy a quedar en otro lado, ¿no? Sí, claro, porque al final cuando es alguien tan impulsado, como en el caso de Axel, de tu hijo, creo que también se corre ese riesgo. O sea, que los papás se quedan tan en la idea de negación, de no, es que eso es peligroso, es que no le conviene, que también te privas la opción de convivir con él y de vivir a su lado, digo, a lo mejor ya no tomando el timón, pero sí acompañándolo en el proceso. Entonces creo que también pues hay que entender que las cosas simplemente siguen fluyendo, ¿no? Y es que desafortunadamente todo es, bueno, no sé si desafortunadamente, y no sé si mi expresión esté bien, pero es muy complicado, porque al final todos somos diferentes, ¿no? Y es una frase muy trillada, pero pues tampoco hay así como que un manual donde te diga, mira, que nazca tu bebé y traiga el instructivo y lo tienes que llevar de esta forma y va a crecer de forma apropiada, ¿no? No, o sea, desafortunadamente tenemos que cometer muchos errores en el camino y pues en base a eso ir tomando o tratando de tomar mejores decisiones para poder seguir en el proceso, ¿no? Que no siempre se puede, pero pues se intenta y tratamos de hacer lo mejor que podemos, ¿no? Sí, claro, definitivamente hacemos lo mejor que podemos en el momento con las herramientas que tenemos. Y quizá creo que esa para mí siempre es la moraleja, cuando yo obtengo resultados que no son quizá como yo los quisiera, entonces pienso, ok, ¿qué herramientas me faltan? Y creo que a veces eso nos ayuda a decir, bueno, hoy quizá no estoy teniendo lo que yo quisiera o no estoy enfrentando los retos ni los miedos como yo quisiera, ok,
está bien también en el momento que la situación te rebase, pero qué herramientas me están faltando, a lo mejor un libro, un podcast, hoy hay muchísimo contenido afuera o videos en YouTube, hay mucha gente que estamos compartiendo nuestro conocimiento para la gente quizá que viene detrás de nosotros, pues no se estrellen tanto como a lo mejor en el momento nosotros lo hicimos, ¿no? Sí, yo creo que hoy si no me estás haciendo la pregunta, pero si tú me dijeras si estoy satisfecha con el resultado, te diría que sí. Al final sí estoy a gusto con no haber criado un hijo con tanto miedo y tanto prejuicio, ¿no? Incluso el día que me dijo, pues enciérrame en una burbuja, pues es una respuesta que no te esperas y no quieres, pero a que a la vez dices, pues sí, ¿no? O sea, tiene esa seguridad para poder salir y decirme, o sea, tengo que seguir. Entonces yo creo que sin ser experta y obviamente sin tener ninguna credencial, yo sí les podría decir, no los enseñemos a vivir con miedos, no les pasemos nuestros miedos. O sea, ok, si a mí me da miedo esto, sabes que yo te voy a decir, a mí me da miedo, yo no lo haría, pero tú, si tú estás seguro, hazlo con precaución, ¿no? Fíjate que tienes que hacer esto y esto y esto, y te estás seguro, bueno, aquí estoy, por si te caes, pero pues hazlo, ¿no? Entonces yo creo, para mí, que es la mejor forma de tener adultos un poquito más funcionales, ¿no? Y fíjate que lo dijiste súper bien y me gustaría apuntalarlo, porque la función del miedo, al final, volvemos, es una situación, una reacción de nuestro cerebro que nos dice, esto te puede poner en riesgo. Y para evitar ese riesgo, entonces lo que sentimos es miedo y resguardarnos. Entonces, ¿cuál es la herramienta? O podríamos usar el miedo como una muy buena herramienta al momento de identificar cuáles son los riesgos. Por ejemplo, si salto de un avión, ¿cuál es el riesgo? Pues que voy a caer y me voy a estrellar. ¿Cuál es la solución? Un paracaídas. Entonces, lo dijiste bien cuando dijiste, bueno, pues sí, está bien, yo no lo haría, pero tienes que poner atención en esto, en esto, en esto. Entonces, uno como papá quizá tiene más visión de las cosas, porque al final la experiencia, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque la experiencia es la que te da esa mayor precaución. Entonces, quizá como papá serviría el decir, ok, ¿qué es lo que quieres hacer? Y quizá ustedes como padres identificar, bueno, el problema es este, y ayudarle a que prevenga esos riesgos. Y entonces, si se estrella, pues quizá el daño sea un poco menor. Sí, es que, bueno, ampliando un poquito lo que dijiste de por adultos o como papás tenemos un poquito más de experiencia, leí alguna vez que en efecto es así, no es tanto porque eres papá o no es tanto por otra cosa, sino porque tu cerebro sí ya está más maduro. O sea, mi cerebro no se compara con mi cerebro de cuando tenía 17 años que iba haciendo cosas por la vida y no me importaba porque yo sentía así como que no pasa nada, ¿no? Y pues así son ahorita los adolescentes o nuestros hijos, o mi hijo en este caso, que pues su cerebro tampoco todavía no dimensiona de la misma forma los riesgos que yo, que ya soy adulta y que ya visualizo más y que ya mi cerebro ahora sí ya está más preocupado por preservar mi vida, ¿no? Claro. Que cuando somos más jóvenes que lo ven así como que no pasa nada, somos jóvenes, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que hay que enseñarlos a vivir con precaución, pero no con miedo, ¿no? Sí, exacto. Porque aparte yo creo que si tú le enseñas a tu hijo desde pequeñito, ¿no? Desde niño, así como tú que dijiste, debo cruzar mis miedos para que él se sienta seguro, incluso de mí. O sea, yo cómo le voy a decir, sí, vamos a subir la pirámide y él va a sentir ese miedo de mí. Entonces, también yo tengo que ponerme serio y que no me sienta con esa ansiedad. Ajá, o incluso decirle, mira, yo me quedo aquí porque me da miedo, pero tú sí lo tienes que subir, ¿no? Que era lo que también platicábamos cuando el ejercicio, ¿no? O sea, no puedes decirle, tú hazlo y que él te vea así como que, bueno, ¿y tú? O sea, como que cuál es el ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Pero yo creo que la consecuencia de eso, natural y creo que justa, es que si tú los educas con pocos miedos, va a llegar un momento en el que ellos van a querer llegar más allá, que fue yo creo lo que te pasó a ti, cuando él dijo, bueno, pues que sigue, que me encierres. Y creo que está bien porque entonces nuestras nuevas generaciones van superándonos en hacer las cosas más rápidas, de una forma más valiente, más precisa, y ahí ya la madurez que como adulto ustedes tienen, pues pueden ir guiando también ese exceso de energía que tienen los jóvenes, ¿no? Y la consecuencia, si no lo hacen, creo que también podría ser lo que te decía
tu hijo, el hecho de decir, pues enciérrame. Y encerrarnos creo que también es malo. Creo que cuando te dejas rebasar por el miedo y te quedas todo el tiempo pensando en qué habrá afuera de lo que yo estoy viendo, también termina limitando tu vida. Ajá, porque vaya, yo estoy hablando desde mi experiencia como mamá, pero yo creo que tú también nos podrías hablar de miedos, ¿no? O sea, al final de cuentas, nadie estamos exentos nadie. a los miedos, ¿no? Entonces, tú también, a lo largo de tu vida, me imagino que has tenido que ir enfrentando, afrontando y superando ciertos miedos que también te llegan a pasmar, ¿no? Sí, creo que es una constante, todos lo sentimos y creo que como ya hoy adultos que somos en estas nuevas generaciones o cuando vas ocupando tu eslabón generacional, creo que también es sano el ir también apoyando a los que vienen detrás y enseñarles que, bueno, sí el miedo nos puede proteger y sí el miedo a veces nos paraliza, pero si no corres el riesgo y lo cruzas, el costo es más alto. Y digo, bueno, hay veces que el miedo, cuando lo ignoramos, la consecuencia es muy alta. Creo que también eso tenemos que entenderlo. Dicen por ahí, el que no arriesga no gana. Pues sí, pero también el que arriesga pierde. El que arriesga de más. Ajá, entonces hay que encontrar como el equilibrio y también depende de cada persona. Lo que siempre les decimos nosotros aquí es, tienes que aprender cuál es tu tolerancia al miedo y qué tanto tú puedes arriesgar y qué tanto no, para que también después no desarrolles este exceso de miedo y digas, no, porque siempre me sale mal. Hay que irnos metiendo poco a poco en esas cosas, ¿no? Sí, y yo creo que máxime en la situación actual en la que vivimos, porque ahorita me viene a la mente, ¿no? O sea, ya sales a la calle y pues te arriesgas a que te asalten, te arriesgas a que te secuestren, te arriesgas a que te maten, a muchas cosas, ¿no? Entonces, pero tampoco eso quiere decir no salgas para que no te pase nada, porque tampoco es la solución, ¿no? Entonces yo creo que lo adecuado o lo mejor sería como lo hemos mencionado, o sea, pues aprender a vivir sin miedo, pero aprender a ser precavidos, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivamente el usar el miedo a nuestro favor, no arriesgarnos de manera irresponsable, pero sí no dejar de vivir. Sí, porque yo creo que sí me gustaría puntualizar un poquito y que no se malentienda el que no estamos diciendo no deben de tener miedo y deben de hacer todo y deben de asomarse al balcón y aventarse si así les da la gana, o sea, no, o sea, porque eso ya sería pues hacer algo, no sé cómo expresarlo, o sea, sin pensarlo, ¿no? O sea, eso ya no es vivir sin miedo, eso es más bien ya decir, bueno, pues ya no me importa mi vida, ¿no? Ajá. Pero sí, yo creo que vivir con miedos excesivos y máxime transmitirlo a las nuevas generaciones no es nada bueno ni nada recomendable. Sí, creo que la situación es quizá el sentir el miedo, el escucharlo, el buscar cómo corregir o cómo prevenir lo que el miedo nos está diciendo, pero hacerlo. Más bien nuestro punto es no permitan que el miedo los detenga y prevengan, pero terminen ejecutando. Y a lo mejor creo que la mayor herramienta quizás sería hacer un equilibrio entre adultos y jóvenes. Bueno, él tiene la valentía, el impulso, ok, yo como adulto te guío lo que yo veo, lo que yo puedo aconsejarte y pues quizá dale, ¿no? Dale. Y bueno, ahorita que decías sobre la inseguridad, quizá también no imagino lo que será tener una niña de 13, 15 años en este tiempo donde es brutal, pero también es un hecho que no podemos quitarle su derecho a explorar el mundo, a crecer, a conocer. Entonces hay que tomar todas las prevenciones, hay que estar al pendiente, hay que cuidarnos, pero no permitir que esto nos detenga de vivir realmente o de prohibirles a los niños de vivir lo que necesitan vivir. Sí, porque yo creo que ese es un punto muy importante. O sea, si tú, en este caso que mencionaste de una niña que regularmente son las que corren más riesgo, si tú la acostumbras a vivir con miedo y encerrada, el día que ella salga, pues no vas a ver a qué se está enfrentando, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo que tú escuches y que tú veas a lo mejor en la televisión. Perdón. Que tú veas en la televisión. Gracias. Ajá, que tú veas las cosas en la televisión, a que realmente salgas y te enfrentes al panorama real y crudo como es, ¿no? Entonces yo creo que es más benéfico desde que son chiquitas, sabes que si no tengas miedo, sabes que súbete, haz, deshaz, y entonces sí ya vas teniendo más como que esa visión
que a que todo el tiempo te transmito mi miedo y no sales, no vas, no haces y no esto porque corres peligro, que es una realidad. Es una realidad. Pero al final de cuentas, el día que ella tenga que salir por X o Z motivo, se va a pasmar. Es más fácil que se pasme y no sepa qué hacer que con alguien que ya lo tienes en cierta forma, no preparado, pero sí ya un poquito con más experiencia, ¿no? Sí, que se ha entrenado. Y es un hecho que van a tener que salir. O sea, Sí. como padre, por mucho miedo que ustedes tengan, llega un momento en el que ellos tienen que salir por lo que ustedes quieran. No es sano que estén encerrados. Y bueno, decimos las niñas, obviamente por toda la situación tan compleja que tenemos, pero los niños también En son general. presa del cártel y cada vez son más vulnerables. Y la situación es que esta vulnerabilidad surge desde la ausencia de papá o mamá. Entonces creo que una labor es como padre, pues estar al pendiente y lo más cerca que se pueda, no prohibirles, porque como tú dices, cuando ellos tratan de salir, pues el mundo los va a terminar comiendo, tratar que estén lo más preparados posible, pero sí el estar presente con ellos y el guiarles en este proceso. Creo que nunca hay como estar acompañado, ¿no crees? Uh-huh. O sea, incluso como adultos nos gusta sentirnos acompañados. Entonces, como niños o adolescentes, creo que lo mejor es que vivan este proceso en compañía de los adultos. Sí, y yo creo que es algo que también es muy importante que yo llegué a pensar es que no se nos olvide que también fuimos adolescentes y niños y lo que sentíamos y lo que pensábamos, ¿no? Sí. Porque a lo mejor ahorita desde nuestra visión de adultos pues es fácil decir, ay no, pues es que es importante que estén acompañados, pero también muchas veces ellos tampoco ya no lo quieren porque tenemos esas etapas en las que no quieres que esté tu papá, tu mamá, un adulto cerca, ¿no? No, mamá. Sí, no es así como que... Pero por eso pienso que desde las etapas chicas o tempranas, cuando tú empiezas a hacer ese acompañamiento, esa confianza, que les crees esa confianza en ellos mismos, pues ya después, aunque se alejen o ya después, aunque muchas cosas, difícilmente van por así decirlo, a perder el rumbo, ¿no? Porque ya tienen esas bases. Sí. Yo me acuerdo que tú me marcaste mucho cuando me dijiste, es que los niños, su desarrollo es ¿cómo de 0 a 7, de 0 a años. los 7, bueno, yo recuerdo a los 9 años, de 0 a 9 años es muy importante tanto alimentación y todas las bases que le des en esa época es lo que los va a marcar y yo así de, ay, no puede ser posible, me queda un año, ¿no? Ya cuando cumplí los 10 años dije, bueno, pues ya no puedo hacer más, ya lo que hice ya. Ya está hecho. Ajá. Entonces, pero sí pienso, o a raíz de eso se me quedó muy grabado, ¿no? O sea, lo que tú les enseñas de chiquitos, pues ya es lo que en mucho, y por experiencia propia lo creo, te va a marcar en tu futuro, ¿no? Y ahí lo que les enseñas de pequeños, y sobre todo yo creo que a veces es lo que les enseñas sin querer enseñarles, que es justo a donde íbamos con el tema. Tú a lo mejor les puedes decir, tienes que ser valiente y tienes que ser echado para adelante y afrontar la vida, pero a lo mejor ellos te ven a ti que titubeas. Entonces, eso ellos dicen, bueno, sí hay que ser valiente, pero si titubeo y me da miedo, puedo quedarme atrás. Y no, creo que ahí es donde nosotros, o ustedes como papás y nosotros como adultos, porque al final, en general, los que también rodeamos el entorno de los niños, también somos impacto para ellos o somos ejemplos. Entonces, los adultos tenemos que demostrarles con acciones lo que les estamos diciendo con palabras. Y creo que ahí a veces cojeamos, ¿no? Sí. Dicen el clásico ejemplo de, no mientas, mamá vino mi tía, dile que no estoy. Ajá, eso es muy clásico, ¿no? El hecho de que sí es cierto, es un ejemplo muy bueno, porque siempre decimos que no mintamos, pero es mucho esa palabra de no le vayas a decir, o vamos a hacer esto, pero tú no digas nada. Sí, entonces ahí es donde mandamos las señales dobles, ¿no? Pero también yo quisiera, esto es un tema a la vez complicado, porque yo sí pienso que no debes de transmitir miedos, yo sí pienso que los debes de enseñar a ser valientes, pero también creo que si hay cosas que realmente te dan miedo, también debemos de ser sinceros con ellos. Ajá, no decirles, no, todo está bien. Ajá. Mamá, ¿tienes miedo? No. ¿Qué es eso, hijo? No, sí. No. Totalmente. Entonces, o sea, por una parte sí, yo sí les digo, saben que hay que enseñarlos, hay que impulsarlos, pero por otra parte si hay algo que realmente como papás o como adultos nos pasma, también es sano que ellos sepan que hay cosas y hay momentos en los que realmente nos pasman y podemos pedir ayuda. Claro. ¿No? Sí, totalmente. Creo que eso también es importante, el entender que no somos Superman y que no pasa nada con que ellos lo vean. Y que aparte ellos son súper maduros. A veces, aunque nosotros los vemos chiquitos y decimos, ay, no tiene 5 o 6 años, no entiende,
entienden todo, escuchan todo, todo lo tienen así súper claro. Entonces creo que ahí es mejor el decirles sí, sí tengo miedo, estoy paralizado, pero mira, vamos a buscar soluciones, vamos a buscar la forma de sí lograrlo, y eso obviamente a él le da la seguridad de, ok, esto es un proceso normal. Y cuando él en 10 años se enfrente a eso, va a decir, ok, sí estoy pasmado, pero hay que buscar soluciones y las formas en cómo resolver esto, ¿no? Creo que ese es un muy buen punto. Sí, yo creo que con este tema lo que se les tiene que quedar grabado, o lo que me gustaría que se les quedara grabado, es lo que mencionabas hace ratito, ¿no? O sea, las palabras se enseñan, pero el ejemplo arrastra. De nada nos sirve predicar y decir, y letanías y sermones súper largos de decir, es que tienes que hacer y hacer y hacer, y mira, es que no puedes tener y no puedes tener miedo y no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro, cuando él me está viendo que yo lo estoy haciendo, ¿no? Él o ella, nuestros hijos. Entonces yo creo que es lo más importante que nos debemos de quedar de esta plática, ¿no? Sí, claro. El hecho de tomar nuestra responsabilidad pues del ejemplo que somos de las nuevas generaciones, y creo que también tomar la responsabilidad de lo que estamos forjando, ¿no? Que como tú bien decías, lo que enseñamos los primeros años, pues va a determinar en mucho, incluso hasta el resto de su vida. Hay muchas cosas obviamente que son modificables, pero hay cosas que pues, se quedan muy atadas o que al rato van a costar muchos años de terapia. Entonces, seamos responsables de las pequeñas plantitas que tenemos en las manos para brindarles lo mejor de lo que podemos dar, ¿no? Sí, porque yo creo que, bueno, sí hay, como tú dices, hay cosas que se modifican, pero yo creo que también no podemos ahorita como adultos echar nada más la culpa y decir, ay, es que estas nuevas generaciones, ¿no? Cuando nosotros somos de forma muy directa responsables de estas nuevas generaciones. Sí, definitivamente, porque cuando ellos están en los procesos de formación, que no pueden elegir si se quedan en la casa o se van, en esos momentos que son cruciales para ellos, nosotros somos el ejemplo. Entonces, creo que es algo que nosotras también hemos platicado en otro momento, el hecho de nos estamos quejando cuando son generaciones que están surgiendo de estas generaciones más grandes, ¿no? Como nosotras. Entonces, sí, creo que es momento de tomar la responsabilidad de los niños que tenemos cerca, de decir que en qué forma estoy contribuyendo yo a que este pequeño sea más funcional, más feliz, más fuerte, mejor ser humano. Sí, como siempre le digo a Axel, tienes que ser un buen ciudadano. Sí, exacto. Pero bueno, creo que no sé si tengas alguna otra reflexión. No, yo creo que sería todo, y esperamos que lo escuchen y lo entiendan. Si queda alguna duda, que nos dejen en los comentarios, porque vaya, son temas muy extensos. Mucho. No, tampoco nuestra intención es educarlos o decir que hacemos las cosas de la mejor forma, pero sí, como siempre dice Ale, o sea, ya lo vivimos, entonces si se los dejamos es para que sea un poquito más digerido y no tengan tanto problema cuando lo estén pasando, ¿no? Sí, exacto. Creo que a veces eso ayuda. A veces creo que también ayuda el hecho de reconocer que otra persona también vive lo que tú vives. Creo que eso también a veces es práctico, por ejemplo, tu miedo a decir, híjole, está creciendo y tengo que enseñarle, y a veces a lo mejor otra persona nos está escuchando, otra mamá, otro papá, y dice, yo me siento igual, ok. Entonces creo que esa es nuestra intención con compartir esto, y claro, como dices, así no porque pensemos que somos perfectas, sino más bien porque tratamos de que nuestra poca experiencia que tenemos pues sirva en algo para ustedes, y por eso siempre los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos retroalimenten, porque creo que el compartir información siempre es la mejor forma de aprender, ¿no crees? Sí, definitivamente. Pues bueno, hasta aquí nuestro tema el día de hoy. Si quieren que ahondemos algo más o se quedaron con alguna duda, pues saben que siempre estamos al pendiente en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Pueden ir a vernos si nos están escuchando desde el podcast, o a la inversa, si ya se aburrieron de vernos y solo quieren escucharnos, pues pueden ir al podcast. No creo que se aburran. Somos muy divertidas. O bueno, al menos nosotras nos la pasamos bien. Sí, siempre nos divertimos y siempre hablamos mucho. Sí, definitivamente. Creo que se notó, ¿no? En fin, les mandamos un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Bye.